Next X-Width 3, el casco trail definitivo. Bueno, no, ahora es el casco de aventura definitivo. O como digo yo, un casco touring al que le han añadido una visera. Esto no es una revisión con datos técnicos y demás, ¿vale? Esto es solo mi opinión de lo que es este casco tras un año de uso y lo que opino sobre este casco. Si merece lo que cuesta o está sobrevalorado. En cuanto a la estética, pues poco hay que decir, la verdad es que está tremendo el casco. ¿Vale? La combinación de colores, las líneas agresivas, la visera, el carbono, poco hay que decir, estéticamente está que te cagas. Hablando del carbono, para ser un casco de fibra de carbono, y a pesar de que está dentro del rango de peso de lo que sería un casco trail o un casco de aventura, pesa bastante, pesa 1,8 kg y pico con el intercomunicador puesto, ¿vale? El rango de peso de estos cascos suele estar entre 1,5 kg y 2 kilos, ¿vale? Este, por ejemplo, que tengo aquí, que es el que suelo llevar cuando voy a salir por el campo, es un casco de ABS, un LS2, y es 1,5 kg lo que pesa, también con el intercomunicador y todo. Más ligero que un casco de carbono, que debería de pesar bastante menos. En el siguiente aspecto, lo que sería, por ejemplo, el campo de visión, ahí sí que no hay ninguna pega. O sea, el campo de visión es espectacular. Tiene un campo de visión que es que no necesitas casi girar la cabeza para lo que tienes al lado. Entre los retrovisores y lo que ves por el rabillo del ojo, es que ves perfectamente lo que tengas al lado. El campo de visión creo que es de lo mejor que tiene este casco. Uno de los aspectos negativos, yo diría que es, bueno, tiene dos, pero uno de ellos es el ruido. Es un casco ruidoso, ¿vale? Para ser un casco trail hace bastante ruido, a pesar de que la pantalla cierra muy hermética, ¿vale? Se escucha muy bien cómo cierra, pero le entra mucho ruido. No sé si es por debajo del casco, por todas las ventilaciones, pero es un casco ruidoso, es incluso más ruidoso que el otro casco que tengo. El otro aspecto negativo que tiene es la ventilación, ¿vale? Es un casco que, a pesar de tener 7 ventilaciones, que tiene 7, ventila muy poco, ¿vale? Cuando vas circulando no vas exactamente así, ¿vale? Porque así te provoca turbulencia. Aquí agachas un poco la cabeza y vas un poquito así. Ahí el aire pasa por encima del casco y estas 3 tomas de arriba es como si no las tuvieran, no entra aire por ahí, solo te entra por aquí. De hecho, cuando giras la cabeza, entonces sí que notas que entra el aire por esas dos. Pero es un casco que ventila poquito, se pasa calor con este casco. En cuanto al confort, el casco es súper cómodo, ¿vale? La calidad de los acolchados es buenísima, transpira muy bien, eso es muy cómodo, ajusta lo que tiene que ajustar, no aprieta, no se mueve, es muy cómodo. Pero lo que tiene de malo es lo que he dicho de la visera, que va mirando hacia arriba. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú vas circulando, a pesar de que le han puesto aquí unos silent block para que, digamos, permitir que tenga este juego el casco, ¿vale? Que vaya balanceándose así la visera, tú cuando vas circulando ves un poquito de la visera por encima de tus ojos y vas viendo la visera todo el rato así. La vas viendo que se va bamboleando. Y eso a la larga es incómodo, te pone nervioso. A mí por lo menos me pone nervioso ver eso ahí bamboleando. En este otro casco no pasa, pero en este sí. No es algo que sea muy incómodo, o sea, no es un efecto vela que te vaya echando la cabeza para atrás, pero es incómodo ver la pantalla aquí meneándose. En cuanto al tema de accesorios, pues parece que te has comprado el casco en el IKEA, ¿vale? Trae un montón de accesorios. Si le quitas la pantalla, le pones estos 2 acoples que lleva aquí, que irían aquí colocados, y le pones las gafas por encima y no se te queda todo el mecanismo al aire. Para poner la cámara, pues es que lleva de todo. Para ponerla en la barbilla, para ponerla en un lateral, para ponerla aquí arriba, aquí también se puede poner. Un recambio para el filtro que lleva aquí para que no esté tanto polvo. Los taponcitos para si le quitas la visera, que particularmente ahora lo monto con la visera. Particularmente a mí este casco me gusta en la versión Touring, que es que yo creo que esa es la suya. Queda muy bonito, ahora lo voy a montar así para que lo veáis.
Así es como suelo llevarlo yo, ¿vale? O sea, si voy a ir solo por carreteras y demás, suelo llevarlo así. Si voy a salir por el campo, pongo este, y si me apetece llevar la cámara grabando y tal, entonces sí cojo este, le pongo la visera, le pongo la cámara en el mentón y ya está. Pero así, la verdad, que tiene un aspecto muchísimo más bonito, un poquito sucia, mucho más bonito que con la visera. Entonces, que yo creo que es que originalmente este casco es así y simplemente le han puesto la visera encima. ¿Qué opinas? ¿Es el mejor casco trail del momento o está sobrevalorado? Déjamelo por ahí abajo en los comentarios. Y ya que estás por ahí, tienes el botón de like y el de suscribirte. Dale a los dos, hombre, que no te cuesta nada.